¿Será que existen algunas similitudes o algunas diferencias entre los mayas y los guaraní? Antes de comenzar, quiero aclarar que este video es con fines únicamente de entretenimiento, así que este no es una fuente de información, yo no soy ningún tipo de historiador, y los datos mencionados dentro de este video, aunque traté que fueran totalmente fiables, pues puede haber algún error. Así que, habiendo aclarado esto, comencemos. Los mayas y los guaraníes tuvieron lugar en distintas regiones y en distinta línea de tiempo. Sin embargo, la idea de este video surge a raíz de varias cosas. Primero, porque yo le tengo cierto cariño, cierto aprecio a los paraguayos, aunque claramente yo sé que los guaraníes no solo son de Paraguay, sino que también existen en otras regiones como Brasil, Argentina, Bolivia y en alguna parte de Uruguay. Pero pues en Paraguay tiene un peso muy importante esta cultura, tanto así que uno de sus idiomas oficiales es el guaraní. Incluso su moneda se llama así, guaraní. Así que digamos que quise combinar las raíces de Paraguay junto con las mías, mis raíces. Y aunque quizá algunos puristas pueden decir así como que ay, vos ni tus apellidos tenés de maya, la verdad que quizás no, pero esa no es mi culpa. Yo, siendo guatemalteco, soy orgulloso de decir que tengo origen maya. Así que me tomé el atrevimiento y el tiempo para hacer una pequeña investigación y hacer unas cuantas comparaciones. Terminé sacando algunas conclusiones que yo creo que pueden estar interesantes. Dentro del video voy a hablar como en pasado, por practicidad, pero eso no quiere decir que las culturas hayan desaparecido por completo, en absoluto. Primero comencemos por las regiones que habitaron estas dos culturas. Los mayas habitaron en la región de Mesoamérica, abarcando partes de lo que hoy en día se conoce como México, Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador. Mientras que los guaraníes, ellos también ocuparon una región, pero parte de Sudamérica: Paraguay, Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, como ya les había mencionado anteriormente. Pero dicen que principalmente se originaron en el área de las Amazonas, en toda la selva. El origen de la palabra o del nombre maya, pues como que tiene diferentes, teorías, por así decirlo, de dónde viene. Y la verdad es que no se ponen como de acuerdo. Algunos dicen que tiene como origen yucateco, que es como de toda esa región. Otros dicen que dentro de la conquista los españoles no entendían una palabra que se parecía a maya y ellos dicen maya. Y como para facilitarse las cosas dijeron, digámosles mayas o algo así. Al final fue con esa palabra pues que se designó a esta cultura. Y según estaba leyendo tiene como varios significados, pero entre ellos uno dice que significa alma eterna, pero también encontré otro donde dice que significa donde viven pocos. Ahora con la palabra guaraní también pasa algo similar. Hay un par de hipótesis de dónde viene esa palabra. Se dice que cuando llegaron los españoles a toda esa región donde se situaban los guaraníes, los españoles escuchaban que ellos gritaban la palabra guaraní, que significa combátanlos o atáquenlos, aunque también algunos dicen que significa guerrero. También se dice que puede tener un origen de una deformación de la palabra guarini, que significa guerra. Ahora hay otra fuente que es un poco más mitológica, que se supone que dicen que habían dos hermanos, los cuales uno se llamaba Tupi y otro Guaraní. Esta historia se ha transmitido de generación en generación y se dice que ellos vivían en el área del Amazonas y que tenían como mucha gente como rodeándolos. Digamos que ellos eran los líderes de una familia gigante y otro era el líder de otra familia y dijeron, dividámonos, yo me voy a ir para este lado y yo para allá. Y la región donde están los guaraníes es a donde se fue este supuesto hermano guaraní, que se supone que es la región en donde actualmente se encuentra toda esa parte. Que hablando de eso, ¿ustedes se han puesto a pensar alguna vez cuántas generaciones realmente llevamos después de la conquista de los españoles? Es decir, un día haciendo cuentas me puse a pensar así como, si mis abuelos hubieran conocido a sus abuelos y sus abuelos a sus abuelos y sus abuelos a sus abuelos, así etcétera, no es tan lejano que pudiéramos conocer alguna historia de lo que vivieron nuestros antepasados. Quizás en este momento tuviéramos información de cosas que nunca se pusieron en papel. Pero bueno, quiero ir enumerando algunas similitudes para que vayamos haciendo algún tipo de comparación. Primero es que ambos tenían como cierta pasión por la astronomía y era la forma en los que ellos calendarizaban, por así decirlo. Y aunque los mayas, la verdad es que sí hicieron como un sistema muchísimo más complejo, pues los guaraníes también se fijaban en las estrellas
para saber cuándo era el tiempo de siembra y cosecha. Así que ambos solían fijarse en el movimiento de la Tierra respecto al Sol, la Luna y las estrellas. Otra característica similar es que ambas culturas tienen como cierta conexión con la naturaleza. A pesar de que son distintas en la manera en la que hacen sus rituales espirituales, ambos tratan de conectarse con la naturaleza, ya que consideran que los poderes del mundo, los dioses incluso, vienen de la naturaleza. Algo más que podríamos mencionar, bueno, aunque en la arquitectura como tal no sean tan parecidos, cuando miramos la forma en construir sus casas, es decir, esta es una de las casas de los mayas y esta otra es una de las casas de los guaraníes, nos podemos dar cuenta que tenían ciertas similitudes. Y a mí lo que me sorprende es que a pesar de estar a muchísimos kilómetros de distancia, no es como que ellos pudieran copiarse las ideas así como de, ay, yo lo vi en YouTube o yo lo vi en un TikTok y lo voy a replicar. Pues no, ellos no tenían esa facilidad, pero aún así se parecen bastante. Los mayas y los guaraníes tienen como denominador común en su gastronomía como base el maíz. Aunque uno de los elementos también importantes para los guaraníes sea la mandioca, que nosotros la conocemos como la yuca, y los mayas, aparte del maíz, también tenían el frijol, que la verdad es que hasta el día de hoy todos sabemos que los frijolitos son parte de nuestra cultura. Asimismo, la mandioca sigue siendo muy importante en la gastronomía de Paraguay. Y pues no me van a decir en Guatemala que no comen frijoles, porque si no, pues es pecado. Y bueno, ahora vamos con cosas que sí son muy distintas. Y creo que así no alargamos de más este video y pues no quiero que se me aburran. Creo que una de las cosas que me pareció como contrastante es que, por ejemplo, los mayas desarrollaron un sistema de escritura. Es decir, ellos utilizaban los jeroglíficos para comunicarse y para plasmar toda la historia que ellos vivían, todos los sucesos importantes, los hacían a través de su comunicación escrita. Esto se lograba hacer como en piedras y cosas así. Sin embargo, los guaraníes no tenían un sistema de escritura como tal. Sin embargo, tenían un sistema de comunicación oral muy eficiente. Es decir, ellos solían contar todas sus historias, todos sus relatos a través de la palabra, a través de historias que se iban contando de generación en generación. Y es a día de hoy que todavía se siguen escuchando esas mismas historias que se escuchaban en ese momento. Obviamente, después del mestizaje, pues surgió la necesidad de tener una escritura propia, y es por eso que el guaraní en este momento sí tiene su propia escritura. Solo digamos que en la antigüedad pues no existía eso. Otra cosa distinta es que dentro del mestizaje sucedieron cosas quizás muy distintas con los guaraníes y los mayas. Por ejemplo, el mestizaje de los guaraníes fue con los jesuitas y con muchos europeos, porque durante su historia los europeos como que ayudaron a repoblar Paraguay, dando una amalgama de rasgos físicos muy variable. Todo esto dentro de la misma región. Sin embargo, con los mayas, pues digamos que predominaron los españoles o los conquistadores de ese momento, a pesar que más adelante en el tiempo pues ya vinieron de otros países y pues ya empezaron ahí toda la mezcolanza. Pues en principio lo que más predomina en los rasgos físicos son lo de los conquistadores y los mayas, los indígenas mayas en nuestro país. Otra diferencia que creo yo que vale la pena recalcar es el tema de los idiomas. Los mayas tenían bastantes idiomas que digamos que se distinguían por regiones. Eso quiere decir que cada región hablaba su propio idioma maya, a diferencia de los guaraníes que hablan un solo idioma. Yo creo que también por eso es que era más fácil irse relatando las historias, porque pues ellos al tener un mismo idioma no había como tanta discrepancia, a diferencia de quizás traducirlo de un idioma maya a otro. Ahí a lo mejor los jeroglíficos ayudaban un poco más. En ambos casos los idiomas se siguen conservando en los países hoy en día, aunque la verdad es que cada vez son menos los hablantes de estos idiomas. Todavía hay. En Guatemala, por ponerles un número, se hablan 22 idiomas de origen maya, y en Paraguay el guaraní es otro de los idiomas oficiales. Ellos tienen dos idiomas oficiales, el español y el guaraní. En arquitectura, como les mencionaba en un principio, pues ellos no se parecen tanto, ya que los mayas tenían como esas famosas gigantes pirámides, las construcciones de grandes templos, de estelas y todo ese tipo de cosas. Sin embargo, los guaraníes pues digamos que pasaban un poquito más desapercibidos. Se enfocaban más en la cerámica, en los textiles. Digamos que su arte era un poco menos exuberante, pero no por eso menos importante, simplemente era distinto. Pero bueno, en conclusión, esto no es para ver quién es mejor o quién es peor, nada que ver. La verdad es que solo quería investigar un poco y así traer un video pues digamos que un poquito más interesante, y así poder divertirnos aprendiendo. Bienvenidos a Discovery Kids.
Qué vergüenza. Ya, en serio, espero que les haya gustado el video. A mí la verdad es que pues me pareció interesante hacer la investigación. Espero que se hayan entretenido, que hayan aprendido más de algún dato interesante. Si es la primera vez que estás en este canal, te invito a que vayas a ver algún otro video que seguramente pues va a estar igual de entretenido. Nos vemos en la próxima, no sin antes recordarles que pueden suscribirse, dejar su like, su comentario, seguirme en mis redes sociales si así lo desean. Y nos vemos en una próxima con otro video. Hasta pronto. Luego, hasta pronto. Chao.